Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Carol Contreras, una mujer quien nos relatará cómo Dios ha guiado su vida y la de su familia. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Carol Contreras, de 37 años, decidió en su juventud seguir un camino de fe adventista que cambió su vida, aunque fuera un secreto familiar. Inspirada por la promesa de fortaleza en Josué 1:9, aprendió a confiar con valentía aún frente a las dificultades. Su historia de amor con Richard comenzó en la universidad y se fortaleció con la oración. Hoy, junto a sus dos hijos, Rafael y Gabriel, eligieron dejar la ciudad para vivir en el campo donde cultivan valores y esperanza. Carol ha transformado su vida para construir un hogar lleno de fe, enseñanzas y momentos que solo la naturaleza puede regalar. Su camino es un testimonio de valentía y amor que sigue creciendo con cada nuevo día. Hoy conoceremos el testimonio de Carol Contreras. Quédate en Identidad. ¿Sueñas los sueños de Dios en tu vida? Hoy tenemos una nueva protagonista. Ella es Carol Contreras, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Carol, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros felices de tenerte. Gracias por haber aceptado la invitación, que te sientas como en confianza allí en el living, en tu casa, en tu sala, conversando de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo conociste de Dios. Y bueno, realmente eso nos alegra muchísimo el corazón. Cuéntanos, querida Carol, en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llaman tus hijos, tu esposo, que nos cuenten un poco allí cómo estás actualmente. Bueno, yo vivo en Yumbel, en un pueblo llamado Río Claro, en el campo. Soy casada, mi esposo se llama Richard, tengo dos hijitos, uno de 7 años, Rafita, Rafael, y otro de 6 años, Gabriel. Excelente. Me imagino que son los regalones de la casa, los regalones del hogar, como se dice chilenamente, los consentidos allí son la alegría, ¿no es así? Cuéntanos un poquito allí de las actividades ahí que hacen en familia, en la iglesia también. ¿Qué área allí les gusta participar? Bueno, nosotros vamos a una iglesia que queda aquí cerca, bueno, tan cerca no, pero asistimos ahí, pero no vamos muy a menudo porque con mi esposo tenemos que estar viajando porque él trabaja en la iglesia igual, entonces él tiene un cuarteto también, así que estamos en diversas iglesias todos los sábados con este cuarteto y con los chicos conociendo todas las iglesias. Ellos se hacen amigos de muchos niños porque como siempre estamos en diversas partes, entonces es muy bonito. Qué lindo es poder allí conocer la iglesia, en este caso en Chile, recorrer con la música, los cuartetos también, que es un legado allí maravilloso. Así que bueno, una bendición que puedan allí como familia, en la medida que se puede allí participar y que tus hijos también puedan disfrutar de eso. Querida Carol, yo quiero que tú me cuentes con respecto a tu infancia, cómo conociste de Dios, cómo fue tu infancia allí, los recuerdos que tienes. Cuéntanos. Recuerdo que nuestra infancia era muy ruidosa, porque cinco niños, se imaginan, era la ley del más fuerte, porque el que hablaba más fuerte era el escuchado por los demás. Somos muy deportistas, nos gustaba salir a patinar, a correr, bueno, deportista no profesional, pero nos gustaba en familia. Eh, Recuerdo los veranos que jugábamos en la calle con mis hermanos.
y mi papá cuando tenía que llamarnos ya era la hora de entrarnos, solo silbaba y nosotros ya estábamos en casa. Entretenido, querida Carol, y en esa misma línea te quiero consultar, me cuentes los recuerdos que tienes con respecto a la enseñanza de Dios, de la palabra. Tengo entendido que tu papito es pastor de la iglesia israelita. Bueno, cuéntanos un poco allí de esa experiencia espiritualmente allí hablando, Carol. Y bueno, sí, mi papá es pastor de esa iglesia, así que estábamos todos muy empapados en esta iglesia, en la religión israelita. Eh, Aquí ellos guardan las fiestas solemnes, etcétera. También el día sábado, igual que nosotros los adventistas. Así que, bueno, yo crecí ahí, me crié prácticamente en la iglesia israelita. Así que le tengo mucho cariño a todos los hermanos de ahí, a la iglesia, a mis papás, eh, todo bien con ellos. Te quería consultar en esa misma línea solo porque me llama mucho la atención y eso, ¿qué actividades realizan? Bueno, mencionas tú allí el tema de las fiestas y en tu caso, digamos, ¿cómo aportabas o apoyabas allí de las actividades en ese ambiente, querida Carol? Creo que algunos años del grupo de jóvenes de la iglesia, hacíamos actividades, retiros, cosas así. Es una iglesia pequeñita, así que no había muchos jóvenes, no había mucha actividad, pero había mucho cariño. Qué lindo, Caro. Bueno, el Señor dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo quiero que tú me cuentes la experiencia de cómo conoces la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cómo conoces al pueblo del libro que se conoce allí, cómo el Señor toca la puerta, empieza a mostrarte allí verdades de la Biblia y cómo empiezas tú a aprender y decir, wow, qué interesante, empezar a conocer al Señor. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y entender tantas cosas maravillosas, Daniel, Apocalipsis, la profecía. Bueno, cuéntanos en detalle cómo fue esa experiencia para ti, te escuchamos. Bueno, mi acercamiento con la iglesia adventista fue algo inesperado. No, no es que yo haya pensado en algún momento ser adventista, ni siquiera eh, creo que fui invitada alguna vez cuando niña, pero más allá nada. Y una vez un vecino me invitó a un culto joven. No sé si accedí al tiro, pero recuerdo que a ese culto joven que fui fue muy bonito, me sentí muy acogida por los hermanos y además me impresioné porque era un culto joven, entonces era muy dinámico. Habían los jóvenes, cada uno hacía su parte, no sé, que fuera dirigido por los jóvenes era bastante especial. Eso me llamó mucho la atención y quedé con ganas de seguir yendo. No sé si fui inmediatamente al otro culto del otro sábado. De primera, de hecho, fue como muy esporádico y ya con el tiempo se fue haciendo más regular. En esa misma línea quiero consultarte, querida Carol, ¿qué fue lo que más te marcó o alguna experiencia que recuerdes de lo que ibas aprendiendo, estudiando, de las alabanzas también? Porque claro, muchos catalogan erróneamente y el enemigo de Dios es astuto en eso, el internet se propaga fácilmente, no, es que es una secta, te van a lavar el cerebro, es que no estudian la Biblia y tantas mentiras que se encarga el enemigo de gritar y que nos creemos. Por eso yo siempre voy en pro aquí en el programa de que el Señor primeramente conoce tu corazón. El Señor conoce quién eres, las intenciones, los anhelos, los sueños de tu vida y uno debe ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, muéstrame tu verdad, muéstrame allí tu palabra, orar, pedir dirección del Espíritu Santo y el Señor va a ir mostrando el camino. Mira, es esto, hijo, es esto, querida hija, lo que tengo preparado para ti. Y en esta misma línea, querida Carol, cuando tú empezaste allí a estudiar un poquito aquí, un poquito allá, a participar también allí, por supuesto, con los jóvenes. Cuéntame alguna anécdota que te haya marcado, qué fue lo que más te inspiró, te llenó el corazón y en cuánto tiempo estuviste allí participando, querida Carol. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me llamaron la atención era ver cómo los jóvenes tenían tantas ganas de hacer cosas, de repartir libros, los congresos que eran gigantes con muchas personas, habían muchas actividades, los jóvenes se juntaban a estudiar la Biblia, eh,
Entonces, claro, eso fue llamando mucho mi atención. Creo que fue una de las cosas más bonitas que vi en la iglesia, que es una iglesia muy estructurada, muy organizada, muy participativa, o sea, hace que tienen para todos los niveles, para los más pequeñitos como para los más ancianitos. Entonces, claro, eso fue una de las cosas que más me gustó de la iglesia, que tiene muchas cosas para hacer, para todos los niños. Y además que, como decías tú, dicen que es una secta imposible porque una secta es encerrada y la iglesia extiende la invitación a todas las personas. Tienes allí toda la razón. Y mencionamos también, lo resaltas tú allí, el tema de los diferentes ministerios y departamentos de música infantil, jóvenes, GTeen, ahora también para los adolescentes, para todos los gustos, también ASA, ADRA, que es allí los ministerios de ayuda social y ayuda solidaria, el proyecto Caleb y tantas actividades que empiezan a llenar el corazón. Y te consulto, Karen, ¿en qué momento de tu vida decides por Jesús mediante el bautismo? ¿En qué contexto se da? Y porque, claro, es lindo para ti, pero también difícil. Cuéntanos, querida Carol. Yo comencé a asistir a la iglesia y yo veía la tristeza en mi mamá y en mi familia porque íbamos todos juntos a la misma iglesia y de un momento a otro yo me empecé a ir a otra. Entonces, yo sé que le dañé un poco el corazón, pero no podía hacer más porque yo ya estaba como empapada con esto, ya estaba convencida de lo que yo había estudiado. Entonces, como que igual tenía el corazón con mis papás, con mi familia, pero tenía como la mente en la iglesia adventista. El Señor dice ahí en su palabra, querida Carol, el que deje padre, madre en mi nombre, yo lo voy a resaltar en el reino de los cielos. Y nada que se dice en la Biblia es por casualidad, como, ay, justo dice eso. No, todo tiene un propósito para alentarnos, para instruirnos, para guiarnos, para hacer esa luz, para fortalecernos a través del Espíritu Santo, a través de esa guía y esa verdad que tú también estabas empezando a conocer, a adquirir. Realmente la bendición, ¿no es así? Cuéntanos, Caro. Le pedía que me mostrara qué era lo correcto, si volver con mis papás o quedarme en la iglesia adventista. Pero el Señor me mostró que debía permanecer ahí, así que yo decidí, como unos 3 años después, bautizarme y fue muy bonito porque fue en un congreso. Y lo más bonito fue que llegaron muchos hermanos de la iglesia a verme, a pesar de que el congreso fue en Chillán y ellos estaban en Chihuayante, donde vivía yo en ese tiempo. Fuiste allí muy sincera allí al respecto y me encanta y lo valoro muchísimo en esa conversación que tienes con el Señor, con el Padre Celestial, y tú le dices, Señor, muéstrame, ¿cuál es? ¿Qué es la verdad? ¿Debo estar con mis padres? ¿Debo estar en esta iglesia? ¿O debo permanecer en la iglesia adventista? Muéstrame. Y ahí te consulto, ¿cómo el Señor te mostraba? O sea, ¿cómo tú sentías de, este es el camino, esto es lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo tú sabías o tenías la certeza de que Dios te estaba respondiendo, este es, Carol, este es el camino? Dice que todo lo que viene de Dios es puro, amable, uno siente paz en su corazón, pero cuéntanos allí tu experiencia particular, como la respuesta de Dios en este aspecto. Claro, bueno, no fue como Gedeón, tan claro con el vellón de lana, pero yo sé que el Señor me mostró, o sea, yo estudié, lo vi a través de la Biblia y creo que esa fue la mejor señal que pude haber tenido de que yo tenía que permanecer en la iglesia. Qué hermoso, querida Carol. Perdón, la autorreferencia es muy particular. Algunos que han seguido el programa por años saben, yo no conocía la iglesia de pequeña, asistía a otra denominación católica, hice la confirmación y todo. Y uno estudia la Biblia, pero habían cosas que no cuadraban. Entonces coincido mucho en tu caso, querida Carol, cuando uno empieza a estudiar la Biblia. No, pero si esto es aquí lo que dice la palabra de Dios, y eso te empieza a llenar el corazón, a entregar paz, a dar luz. Dice, este es el camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en pos de Jesús, quien vino a morir por ti, por mí, por nuestros pecados,
para vivir eternamente y eso es innegable. Otra sorpresa en tu vida, querida Carol, y le comentaste ayer a la periodista y quiero que me relates, tu sueño no era ser esposa ni madre, conversaste con Dios, oraste, cuéntanos allí esa experiencia, relátanos, te escuchamos. Claro, no era que nunca lo pensara, pero no fue así como mi sueño ser esposa o madre en algún momento. Pero yo sabía que eso tenía que suceder, entonces yo le pedí al Señor que Él me mostrara, que Él me ayudara a escoger bien, a no equivocarme, quería hacer las cosas correctas. Entonces, ya habían pasado 10 años aproximadamente, yo llevaba en la iglesia adventista y conocí a mi esposo, o sea, el que iba a ser mi esposo en ese momento. eh, Él yo lo había visto antes, pero ni conversábamos. Y la cosa es que yo le dije al Señor cómo quería que fuera mi esposo. Se lo dije con tales características. Y el Señor respondió exactamente lo que yo le pedí. Él me envió un esposo muy bueno. Yo a él lo admiro. Y lo admiro profundamente porque es una persona que me ha enseñado a depender del Señor, a vivir por fe. Y estoy muy agradecida del Señor y ahí yo me doy cuenta de que lo que en algún momento se ve oscuro, que es triste, pasar por el proceso, por ejemplo, que pasé de llegar a la iglesia, el Señor las cosas las transforma en bendición con el tiempo. Dice el Señor en su palabra y en Apocalipsis que enjugará a Dios toda lágrima, ya no habrá más llanto, más muerte, más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y en esta misma historia ahí te consulto, querida Carol, ¿cómo se conocieron? ¿En qué contexto se conocieron allí con tu esposo y lo que sucedió después para el matrimonio y eso? Porque era algo que tú no soñabas, planeabas, pero se lo entregaste a Dios. ¿Qué quieres tú de mí? Y el Señor te empieza allí a mostrar. Cuéntanos. Íbamos a la misma universidad, pero nunca nos encontrábamos. Y curiosamente empezamos a encontrarnos todos los días después de años. Y así como que empezó la conversación, empezamos a hablar por teléfono. Y cuando ya decidimos estar juntos, hicimos una oración y le pedimos al Señor que Él fuera quien dirigiera nuestra relación. Y teníamos una frase, de hecho, que era Dios al control. Siempre la usábamos porque queríamos que todo funcionara como él lo dijera. No es que uno se siente ahí y ya que el Señor haga, sino que uno le pide al Señor y entienda que lo que funcione de eso es lo que el Señor quiso. Ya sea no lo que uno quiere, porque a veces uno tiene planes y no funcionan como uno los quiere, pero uno tiene que tener la fe de que es el Señor quien hizo. Entonces, sea negativo o positivo, según lo que uno pidió, claro, confiar en que el Señor de eso va a sacar otra cosa, una bendición. Es un amor con otro nivel, porque una de las, como de los pilares para permanecer unidos es que no solo tengas respeto, amor por tu esposa, por tu esposo, sino que haya admiración, admiras cómo es la persona y juntos son equipos, pero no solos en equipo, es ella, Dios en medio y él haciendo allí esa triada perfecta donde Dios sostiene, porque el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente y eso realmente marca la diferencia. Cuéntanos allí la experiencia con respecto a tu primer embarazo, qué fue lo que sucedió y cómo Dios allí obra un milagro, utiliza también a las personas que han permitido estudiar para preparar, para atendernos a nosotros. Bueno, cuéntanos allí, querida Carol, lo que sucedió con tu salud. Que a todo esto nos casamos y nos fuimos al sur a vivir, donde trabajamos sirviendo al Señor. Y bueno, como a los días después de enterarnos de este embarazo, tuve un pequeño sangrado. Fui al hospital de urgencia otra vez y allí la matrona me dijo que si había sangrado y era tan pequeñito el bebé, porque iba a ser inviable ese embarazo. Obviamente lloré, lloramos con mi esposo, fue muy triste el día ese, pero al otro día fuimos a la ginecóloga y ella dijo que estaba todo bien,
hizo los exámenes y dijo que estaba todo bien. Y todo lo atribuyo al Señor, que Él hace milagros. Un momento indescriptible de felicidad. Tener a ese bebecito tan anhelado en nuestros brazos, un ser tan indefenso, creo que fue uno de los momentos más felices de nuestra vida. No podíamos dejar de mirarlo. Estábamos totalmente enamorados de nuestro bebé. Bueno, Rafita, el mayor, tenía 1 año y 1 mes cuando nació su hermanito, era un bebé todavía, estaba aprendiendo a caminar. Así que como fue todo tan rápido, decidimos no tener más hijos. Pero Gabrielito llegó y también era un bebé tan redondito, llorón, así que también mucha alegría en nuestra casa, entre los dos, llenan esta casa de ruido, de juegos, de alegría. Con Gabriel también tuvimos una complicación, recuerdo, pero fue cuando él tenía como entre 2 y 3 años. Un día él tenía fiebre, entonces lo llevamos a médico y decían que, claro, que era un resfriado común y paracetamol y a la casa. Y así estuvimos varios días y ya cuando era el 5.º día, recuerdo que de madrugada dijimos, no, hay que llevarlo otra vez a urgencia porque ya eran 5 días con fiebre. Así que lo llevamos y allá le hicieron todos los exámenes correspondientes y la doctora dijo que él iba a tener que quedarse internado. Fue súper doloroso igual esas palabras de que mi hijo lo dejen ahí internado en el hospital. Le avisé a mi esposo que estaba con Rafita afuera, así que fuimos, le pedimos al Señor que nos ayudara, oramos. Y bueno, el Señor respondió a nuestra oración. La doctora dijo que no era necesario que se quedara, pero que tenía que ir todos los días a ponerse un antibiótico muy fuerte. Fuimos como 4 días. Y Gabrielito está bien, gracias a Dios, por milagro del Señor. No fue nada grave como parecía. O sea, no terminó siendo algo grave porque era una bacteria que tenía en su cuerpo que no se supo qué era. Y al día de hoy están bien, todo bien con ellos, gracias a Dios, que es milagroso. Bueno, y hablando de milagros y también tal vez decisiones que uno debe tomar, y es lo último que quiero conversar contigo, ¿en qué año y cómo lograron esa bendición de vivir en el campo? ¿Cómo fue para ustedes, que es donde viven allí actualmente, querida Carol? Siempre fue nuestro sueño vivir en el campo, lo habíamos conversado con Richard, nos encanta la naturaleza. Siempre que tenemos un tiempo libre salimos a caminar con los niños, a ver los animalitos. Richard es muy animalero, adopta todos los animales posibles, así que tenemos muchos gatos y perros. Bueno, el Señor nos guió, buscamos mucho un lugar para vivir en el campo, nos costó encontrar, pero llegamos a este lugar que estoy segura que el Señor nos lleva hasta acá, y dijimos, ese es el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, donde tenemos que irnos a vivir para que nuestros hijos crezcan en la naturaleza y conozcan la creación del Señor y la admiren y cuiden de ella, porque el Señor la puso para nosotros. Bueno, así que ahí claro, están disfrutando. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, querida Carol, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Gracias, gracias nuevamente por compartir y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir. ¿Qué les dirías a quienes están viendo, escuchando el programa? Adelante, querida Carol, para cerrar. Bueno, la fe debe ser el pilar fundamental de nuestra vida, porque si creemos en el Señor tenemos que confiar en todo lo que Él haga con nosotros. También recordar que la familia, ya sea la de origen o la que uno construye, es lo más importante que tenemos en esta tierra. Tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, tenemos que ser seres humanos agradecidos y positivos, siempre verle lo bueno a la vida
y estar siempre de la mano del Señor y que Dios controle nuestra vida. Amén. Muchas gracias, querida Carol, por hacernos esa invitación final, ese mensaje que también finalmente se reduce en dejar todo en las manos del Padre Celestial, a disfrutar de tu familia, entrar en gozo en el Señor, porque el Señor puede obrar maravillas sorprendentes en tu hogar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.